Bueno, pues estamos ya en tiempo de entrevista, tal y como ya les habíamos adelantado en el día de hoy con el consejero en el Cabildo Insular, también alcalde de Yaiza, por Unidos por Yaiza, Óscar Noda. Muy buenas tardes, Óscar. Muy buenas alcalde, tardes, ¿qué tal? Y muy bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Por actualidad, alcalde, es un tema que se ha puesto sobre la mesa y del que llevamos hablando ya varios días con los diferentes cargos públicos, diferentes partidos políticos, hemos visto diferentes ruedas de prensa y también usted se ha pronunciado, por supuesto, con respecto a las críticas a los presupuestos del Gobierno de Canarias para Lanzarote, que ahora hablaremos de ello, pero centrándonos primero en Yaiza, porque ha sido una reciente noticia que hemos conocido por su parte, que ha presentado esas enmiendas por más de 8,5 millones de euros. Hombre, desde luego yo creo que la primera visión que hacemos de ese borrador de presupuestos, de un presupuesto que sube pues, cerca de 1.120 millones de euros, que Lanzarote pierda 14, e incluso deje de recaudar 12, porque si se hubieran aplicado criterios técnicos nos hubiera tocado 12 más, clama al cielo, ¿no? Y yo lo que he visto por mi parte es mucha tranquilidad en el resto de grupos parlamentarios, sobre todo el presidente del Cabildo, que además es parlamentario por Coalición Canaria allá, ¿no? Y lo que hemos hecho, pues una serie de reivindicaciones y ya luego, centrándonos más a lo mejor en el municipio de Yaiza, que incluso creo que ayer escuché, bueno, estas semanas escuché ciertos comentarios de otros diputados de Coalición Canaria, incluso portavoces en el Parlamento, que yo no soy nadie para presentar enmiendas. Mire usted, yo creo que cualquier presupuesto puede presentar enmiendas y demás, y creo que además como alcalde de un municipio también lo puedo hacer. Por supuesto, las registramos este lunes pasado, y no solo las registramos, sino también se las mandamos a los grupos parlamentarios, a todos, porque yo sinceramente hablo con todos. Hablé incluso con Yoné también para decirle que las iba a mandar, se las hice llegar, con Luis Campos, etcétera, etcétera, y con incluso parlamentarios del Partido Socialista que también se les decía que se les iba a hacer llegar. Efectivamente, hay partidas que no aparecen, como puede ser la del respiro familiar, que creo que era muy importante y es un proyecto muy importante y necesario en el municipio. También hemos presentado otra para, si puede, incrementarnos esa partida para la biblioteca, o ese centro cívico biblioteca en Playa Blanca. Hablamos del saneamiento, este año sí tuvimos incluso en el presupuesto estatal una buena partida de 1,5 millones para el saneamiento del pueblo de Uga. Ahora hemos pedido para el saneamiento del pueblo de Yaiza, están poco más de 2 millones de euros, y también para rehabilitar la Casa de la Cultura de Benito Pérez Armas, que sí había una partida nominada, ahora mismo no aparece, y hemos mandado incluso escritos ya oficios por mi parte para comprometer ese proyecto, porque lo estamos ahora mismo en fase de redacción de ya el proyecto de ejecución. Y efectivamente, y luego, con respecto a esas críticas, sobre todo que ha llegado de Coalición Canaria, vimos como incluso en el pleno del lunes del Cabildo, horas antes, que por eso retrasan el pleno, que suele ser a las 9, presentan una rueda de prensa donde presentan enmiendas a sus propias cuentas. Por tanto, yo creo que tanta crítica, pero al final nos están dando la razón. Las cuentas no son las adecuadas para Lanzarote, porque si, siendo parte de los que han confeccionado las cuentas, tú mismo haces enmiendas, es porque está claro que no están bien, o no están como realmente se merece Lanzarote, que ha pasado a ser la quinta, cuando somos la tercera, reconocido incluso por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, por Manolo Domínguez, llevando el área de Economía en el Gobierno de Canarias. En una de las jornadas que tuve la oportunidad de ir, saludarlo y verlo, reconoce que Lanzarote es la tercera isla que en población y sobre todo que repercute tanto en el PIB como en la recaudación del IGIC, pero luego no se manifiesta en el reparto de recursos, ¿no? Entonces yo creo que al final, después de tanta crítica, creo que nos han dado la razón en las manifestaciones que hemos hecho. Y como alcalde presento unas enmiendas que suman 8 millones y medio casi, poco más, y Coalición Canaria, en este caso el grupo parlamentario presenta 16, o sea que un ayuntamiento presentó la mitad de lo que presenta un grupo que se entiende que es para todo Lanzarote. Y algo muy significativo también de los presupuestos es que no hay ninguna partida contundente para el problema del agua, que creo que es uno de los problemas principales que tiene la isla. Y se vendió un plan de mejoras valorado en 90 millones de euros y resulta que no hay ninguna. Luego se agarran a una disposición transitoria que si durante el año se dan una serie de circunstancias pueden recibir Fuerteventura y Lanzarote como unos 15 millones si tienen su emergencia hídrica declarada. Fuerteventura la tiene, de hecho se demuestra que tienen 7 millones nominados para proyectos que tienen que ver con el ciclo integral del agua. Lanzarote no la tiene.
Claro. No la tiene y va a ser difícil poderla declarar porque llevamos años con esos problemas. Sí, efectivamente con esto del agua, bueno, de hecho teníamos al secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, aquí esta misma semana y nos explicaba que eso, que existía una partida, una especie de partida aparte para ir, bueno, pues en función a lo que se necesita o se requiere en la isla de Lanzarote, pues ir cogiendo, ¿no? Como es lo que explicaba el propio David Toledo. Por lo que yo entiendo, Óscar, no te tranquiliza en absoluto porque el secretario de Organización y también en esa rueda de prensa cuando presentaron las enmiendas los parlamentarios de Coalición Canaria de Lanzarote decían que todos los partidos políticos se habían apresurado, se habían adelantado a hacer críticas a estos presupuestos porque simplemente es un borrador y que efectivamente faltan muchas cosas por modificar. ¿No te tranquiliza en absoluto esta respuesta? No, porque vamos a ver, cuando presentan y dan por iniciado el expediente de aprobación de un presupuesto, tiene la parte de enmiendas a la totalidad por un lado, luego puntuales, y claramente que nos hemos precipitado, yo creo que no, porque ya digo, la primera radiografía que se hace del presupuesto es muy drástica para Lanzarote. También creo que me llamaron hasta insolidario con La Palma. No, llevamos siendo solidarios con La Palma desde hace 2 años y por supuesto que hay que ser solidarios, pero no Lanzarote solo, todas las islas, porque hay islas que están con muchísima menos población que nosotros, muchísimo menos intervención o repercusión en el IGI con el PIB, que están a poquito de igualarnos a nosotros incluso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que clamar al cielo y lo que vi es complacencia, tranquilidad. Yo creo que no, porque realmente salimos perdiendo y se han hecho reducciones en sectores importantes como el sector primario, que lo lleva incluso aquí en Lanzarote el propio presidente directamente, y aquí no se dice nada. Nosotros hicimos unas jornadas a través de participación ciudadana en Yaiza de la agricultura agroecológica y técnicos especialistas, no políticos, porque técnicos especialistas decían que en Lanzarote tiene un gran futuro en los suelos, o sea, en la agricultura agroecológica, si trabajamos los suelos, si ponemos en valor los suelos y los activamos para el cultivo. Es igual que el mar, el mar es un tesoro en cuanto a producción, la tierra también lo es, y resulta que se hacen reducciones drásticas de casi 24 millones en general al sector primario, entre otros sectores. Me parece que es de clamar al cielo. Coalición Canaria y Partido Popular decían en su momento, el pasado mandato, que no se alzaba la voz lo suficiente y que era problema de que gobernaban pues del mismo color político en Lanzarote y en el gobierno de Canarias. Estamos en el mismo caso ahora, Partido Popular, Coalición Canaria, en Lanzarote y en Canarias. ¿Cree que estamos pasando ahora por eso que criticaban ambos partidos? Pues mira, yo lo he comentado a estos efectos incluso con gente que nada tiene que ver con grupos políticos, sino más bien de administraciones o de la propia calle, que siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando la misma vara, vamos a decirlo así, el mismo color está aquí insularmente y regionalmente, pasa lo mismo, ¿no? Hay como una cierta complacencia que luego intentarán, como van a hacer ahora, a través de enmiendas intentarán equiparar y equilibrar y demás, pero sí que, ya digo, en un presupuesto que se incrementa tanto, lo que no puede ser es que algunas islas bajen y bajen drásticamente. Lo lógico es que o se mantengan o incluso suban un poco más. Y entonces ahí es donde incluso se ha llegado a decir que a lo mejor formaciones como la nuestra, que es un poco más localista y le duele más a lo mejor o más de lleno lo que puedan mermarse o no, y teniendo en cuenta que nosotros, incluso yo, me tiendo la mano y me reúno con todo aquel formación política, todo aquel o aquella persona que pueda ayudarnos por el bien general, por un lado del municipio de Yaiza, por la parte que me toca como alcalde, y por otro lado de Lanzarote y La Graciosa como consejero, que creo que también es mi responsabilidad velar porque las cosas se hagan bien y que lleguen los recursos adecuados a la isla. Alcalde, decía antes y mencionaba, me he reunido con todos, incluso con Yoné. Yo no sé si lo de Yoné lo subraya por las críticas que le han caído por haber mantenido esa reunión con Casimiro Curbero de la Agrupación Socialista Gomera. Aquí en esta mesa, debo decir que de Nueva Canaria se ha dicho incluso que no les ha parecido del todo bien y que para ello tienen un parlamentario que es Yoné Caraballo para que se lo traslade y por tanto ya Yoné encargarse de llevarlo al gobierno de Canarias. Mire, vamos a ver, yo esa reunión de hecho la inicio y esa rueda de prensa y demás se inicia con total conocimiento por parte de Nueva Canarias y de mi compañera Daisy Villalba en el Cabildo como una iniciativa insular, como consejeros de un Cabildo que vemos que su gobierno ahora mismo, formado por Coalición Canaria y PP, que son los mismos que han confeccionado estos presupuestos, no han ni siquiera alzado la voz, ni siquiera han dicho, oye, esto está bastante mal, no.
Entonces hemos iniciado pues esta, vamos a decirlo así, iniciativas de poder reclamar, requerir y poder decir que nosotros no estamos de acuerdo con esas iniciativas. Yo desde el minuto cero incluso he llamado a Luis Campos como portavoz de Nueva Canarias en el Gobierno, que me imaginaba que ya había estudiado mucho mejor y más pormenorizadamente el presupuesto, habían estado en el Gobierno, en funciones de Gobierno en la legislatura pasada y sabrá qué partidas se han tocado más o menos, y yo creo que ellos también han iniciado sus iniciativas, nunca mejor dicho, a nivel del Parlamento, ¿no? A nivel del Gobierno de Canarias, tanto Yoné como los demás parlamentarios que hay, y se han dividido incluso las áreas para poderlas trabajar. Yo también creo que la iniciativa tiene que salir también de todas las partes, porque parece que cuando yo no hago algo se dramatiza, se magnifica, pero todos tenemos iniciativas y todos pueden hacer iniciativas, y yo no he tenido problema, ya lo he dicho, he hablado con Luis Campos, le he mandado las enmiendas incluso a Yoné, al correo del grupo parlamentario, y mi reunión con Casimiro, yo creo que primero que nada como alcalde debo buscar las personas que son influyentes, y si yo creo que a nadie se le esconde que a día de hoy Casimiro Curbelo y su formación política, que también ha nacido de una formación localista y que ha ido escalando y se ha ido colocando pues luego en unas situaciones de influencia, ya no solo en el reparto de recursos, sino incluso en el gobierno estatal. Yo personalmente tenía curiosidad por conocerlo, por ver su figura, por conocer esa formación, como yo digo, como una formación parecida a la nuestra, aunque nosotros estamos a nivel local total, que ellos han ido escalando, y creo que si él me podía ayudar o nos podía ayudar a conseguir enmiendas, que al final las centramos en Yaiza, hablamos de todo un poco, ¿no? De estrategias de futuro en cuanto a que hay que planificar la isla, Lanzarote, Canarias, yo creo que es lógico y tiene un buen planteamiento. Nos centramos en Yaiza y entonces necesitamos esos recursos para poder seguir pues, mejorando estas cosas estos proyectos que hacen mucha falta. Y la verdad que en 1 hora y media fue bastante productiva. De hecho, me puso en contacto con técnicos, jefes de servicios de Visocan, de GESPLAN. Visocan, el problema de la vivienda, yo creo que lo tenemos en toda la isla, en todo Canarias, pero en Yaiza ahora mismo está previsto un lanzamiento a principios de año, en enero, y encima el juzgado nos requiere ya por 2 veces que le busquemos alojamiento a esas familias. No tenemos competencias en vivienda. Hay una promoción privada que está terminando casas ahora. Lo que le hemos dicho al ente Visocan es que compren una parte de esa fase, porque es una solución a corto plazo, inmediata. Por eso digo que ahí hablamos distendidamente de soluciones, de propuestas, y la verdad que le agradezco públicamente la atención que tuvo conmigo y sobre todo esas gestiones que hizo 4 llamadas y me puso en contacto enseguida con agentes importantes. Por tanto, muy breve, sí le pido, alcalde, pero simplemente por zanjar la polémica, porque usted sabe que cuando surgen este tipo de cosas y estas críticas, pues hay muchos rumores. ¿Puede zanjar la polémica de que usted, como ya se ha escuchado, va por libre, digamos, sigue en ese acuerdo y en esa confluencia con Nueva Canarias? Hombre, por supuesto, vamos a ver, esa alianza sigue en pie, yo cuando doy mi palabra la doy. Cierto es que han habido cosas que no me han gustado y las he hablado y las he dicho, y cierto es que tal vez la manta que tapaba tanto allá por el 28 de mayo, pues ahora tal vez no tapa tanto, entonces yo también me tendré que buscar mis soluciones a un municipio donde mantenemos nuestra independencia. Eso quedó claro en la alianza y además ni siquiera entramos en la coalición formal de cara a las elecciones, yo me mantuve totalmente independiente, pero creo que los resultados están ahí, que Unidos por Yaiza cumplió y Óscar Noda cumplió con ese compromiso, y así están los representantes que están. Pero ya digo, esa alianza sigue en pie y yo seguiré cumpliendo con el programa electoral y las líneas programáticas que hemos marcado a nivel insular, y seguiré cumpliendo, por supuesto, con mis funciones en el Ayuntamiento de Yaiza. Pues le agradezco la transparencia. Otro tema, alcalde, de máxima actualidad, la mesa de alcaldes. Usted convocó una mesa de alcaldes recientemente, precisamente por esto del presupuesto que estamos comentando, para hablarlo con los diferentes alcaldes. No sé, lo primero, qué ha pasado con esa mesa de alcaldes, y luego hablamos de la que sí que ha tenido lugar. Bueno, yo convoqué, no sé si el término es mesa de alcaldes, sí una reunión con los alcaldes y alcaldesas de la isla, para hacer un foro común y sobre todo conocer las incidencias tal vez más puntuales de cada municipio con respecto al Gobierno de Canarias, con esas, sobre todo, partidas nominadas que no aparecían y que estoy seguro que ellos tampoco tienen. En Tinajo pues desapareció la compra de la casa que está por detrás del ayuntamiento para poder también tener una ampliación y una mejora en las instalaciones, y eso fue gestión de Antonio Morales incluso en su momento a través del Gobierno de Canarias.
desaparece. Sé que también hay problemas con el IES de Costa Teguise, hay problemas con el Centro de Salud de Argana, el Palacio de Congresos no aparece, y era con la voluntad de poner un foro común y después cada partido y cada formación y cada grupo parlamentario hacía sus enmiendas, pero sí conocer un poco la realidad de cada municipio y las realidades generales. La había convocado pues este viernes anterior, no, el anterior, ahora como una semana o semana y pico. Lo tuve que aplazar porque, bueno, algunos partidos me pidieron poderla aplazar y ya luego verían, pues estaban en ese momento con otras índoles más nacionales. Otros ya directamente no me cogieron el teléfono ni me respondieron, otros me respondieron y dijeron que no podían ese día, o que no iban a ir directamente. Lo aplacé para el siguiente miércoles, tampoco hubo esa respuesta y finalmente pues bueno, la suspendí y ya está, no hay problema. Seguiré ayudando y apoyando en donde pueda, pero bueno, marinero somos y la mar andamos, como suele decir, pero nada, ya digo, era con la voluntad de hacer un foro común, un foro donde poder luego incluso intercambiar esas enmiendas y poderlas presentar y tirar todos en una misma línea, pero bueno, se entiende que hay criterios políticos y hay líneas políticas que marcan desde más arriba y eso es respetable. Y con respecto a la mesa de alcaldes... Sí, porque le iba a comentar que si esos criterios políticos no se darán también en esa mesa de alcaldes oficial que sí que se ha convocado. No, ya ve, en esa, que por otro lado por fin se convoca, yo he sido uno de los que más creo que ha insistido en que se debe convocar, porque así incluso lo habló el presidente en su campaña, en la candidatura, en la toma de posesión, porque hay que hablar de temas importantes que nos afectan a todos, ¿no? Y a final de cuentas ahí, cuando se creó en su momento, es verdad que se creó por el tema del COVID, del confinamiento y demás, creo que dimos ejemplo de unidad. Ya luego pues, se desvirtuó porque se rompió porque hay que ser leal a esa mesa, eso por supuesto, y es lo que se nos ha pedido ahora, creo que yo siempre lo he sido. Y creo que es una mesa importante que se debe, más se fijó una periodicidad y demás, y se deben tratar temas como puede ser el del agua, que no se tocó en esa primera reunión, pero bueno, sí es verdad que ahí pues, estábamos todos y todos manifestamos nuestro compromiso de cumplir con esa mesa, darle cierta formalidad y hablar ahí de todo, porque al final también es el trato personal, yo por lo menos lo enfoqué por ahí, porque al final somos personas trabajando para personas, ¿no? Independientemente de colores y demás. Yo creo que ahí no puede haber color, sino simplemente una unidad de los 7 ayuntamientos y el Cabildo, ir de la mano en muchos temas que perjudican a todos los municipios. Espero que en el siguiente sí se pueda hablar y tratar el tema del agua y que sea casi monográfico, al menos yo lo pediría, que se hablara de eso y ver, sobre todo, que se nos dé la información, efectivamente, de la situación actual, de la real, y empezar a trabajar todos. Desde luego se nos pide que los proyectos que mandemos de reasfaltado ya incluyan los cambios de tuberías, eso ya se lo lleva haciendo desde hace rato, pero sí que ver un poco las iniciativas, ¿no? de lo que hay. Pero contento, alegre de que se haya convocado esa mesa y por supuesto esperemos que se cumpla esa lealtad a la mesa y que se siga trabajando por el bien de la isla, por supuesto. El asunto del agua era cuanto menos curioso porque teníamos al alcalde de San Bartolomé también esta misma semana aquí con nosotros y nos comentaba que le sorprendía que precisamente en esa primera mesa de alcaldes él dice que iba un poco con la visión de que lo primero que se hablaría evidentemente sería el tema del agua y que le sorprendió, no a bien por supuesto, que no se tocara ese tema. Sí, a mí también me sorprendió porque, ya digo, era uno de los temas principales y que creo que se tendría que poner sobre la mesa, por lo menos unas iniciativas o una primera toma de contacto con la situación, darnos a conocer esos informes que hemos pedido, al menos yo he pedido en varias ocasiones y no se me ha trasladado todavía. Pero bueno, sí se tocaron otros temas como la inmigración y demás, que también puede estar, desde luego ahora estamos en un repunte bastante serio, pero ya digo, sí sorprendía que de hecho llevamos ciertos deberes ya planteados para el tema del agua, porque dábamos por hecho que tal vez era uno de los temas a tocar, aunque sea por arriba, para luego seguir profundizando, pero es verdad que no se llevó en esta mesa. Y ya por ir terminando, que nos queda poco tiempo, si le puedo preguntar y nos puede adelantar cuáles eran esos deberes que llevaba Yaiza con respecto al tema del agua, se lo pregunto porque hablábamos recientemente con el alcalde de Aría, con Alfredo Villalba, y decía claramente que con él no contaran en absoluto para nada que tuviese que ver con inversión, porque cree que es responsabilidad única y exclusivamente de la empresa, que es Canal Gestión. Él decía eso. Hombre, vamos a ver. Se desmarcaba. A raíz de toda esa presentación del plan de mejoras, de esos 90 millones de euros, donde se ha demostrado que Coalición Canaria lo que ha dicho es que no habían proyectos y que se perdieron millones, no se ejecutaron muchos millones de los presupuestos pasados,
pero también se demuestra que ahora no hay proyectos, entonces tendremos que trabajar en eso. Los ayuntamientos probablemente tengamos proyectos redactados, de asfaltados, donde vamos metiendo ese cambio de tubería, y me imagino que habrá que abordarlo de ambas partes. Por un lado, las plantas que producen no están al 100%, no están trabajando bien, pero ¿de qué nos vale producir más agua si se va a perder más agua por las redes porque están mal, ¿no? Entonces creo que hay que ir en paralelo, y sobre todo hay que buscar fondos. Se deja caer siempre, o se ha dejado caer en esas asambleas, en esas reuniones que a veces incluso yo he tenido las he pedido, porque creo que antes de enterarnos por la prensa deberíamos enterarnos como consorciados de las decisiones que se van a tomar, ¿no? Y siempre se deja caer que hay que cambiar estatutos y que probablemente los ayuntamientos tengamos que aportar. Vamos a ver, yo creo que todos los ayuntamientos podemos hacer un esfuerzo, y depende de las reglas fiscales que nos vayan a poner, que seguro habrá en el presupuesto del 24. Pero cierto es que a lo mejor hay otras vías de aportar, y también cierto es que se nos diga qué cumplimientos o no cumplimientos ha hecho la empresa adjudicataria y qué inversiones ha hecho o no de esas obligaciones que tenía desde un principio. Creo que como eso no se nos traslada, pues también surgen dudas. Yo entiendo al alcalde de Aría, porque incluso está teniendo muchos cortes en el norte. En Yaiza a veces por averías también los colegios se han quedado incluso sin agua, pero sí que hay que poner sobre la mesa cuál es la problemática y buscar las soluciones. Y ya digo, insisto, también hay que pedir recursos al gobierno canario, incluso al gobierno estatal o a Europa, para poder acometer esas inversiones, pero creo que hay que tener proyectos sobre la mesa. Luego, que da la sensación con el tema del agua que avanzamos en el tiempo y retrocedemos en cuanto a soluciones y en cuanto a planes y demás, lo cual angustia bastante. Pues lo dejamos aquí, alcalde y consejero también en el Cabildo, muchísimas gracias y nos vemos pronto para seguir hablando de muchísimas más cosas. Gracias a ustedes, como siempre, cuando quieran vuelvo por aquí. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes también, pero no se vayan porque en tan solo unos instantes estamos de vuelta con tertulia para terminar esta jornada.